Club de Lectura desde los Horarios Café. Estamos aquí en plena tardecita, tardes ya en este caso, wow, de mayo, iniciando mes. En estas lecturas que tenemos, pues siempre compartiendo mesa con autores, con amigas, con amigos, para platicar de la literatura. Y en este caso, sobre todo, abordar un tipo de literatura que es bien interesante, que es muy original, que a veces que en México parece un poquito desdeñada, superada por nuestra realidad. Así que bueno, vamos a platicar con Jesús Rodríguez. Bienvenido, qué gusto verte. Gracias, ¿cómo estás? Gracias. Gracias, recuerda un par de añitos que no nos veíamos. Bastante, casi 5 años. Sacando cuentas de la novela, sí, fue por ahí poquito antes de la pandemia la sacamos y nos tocó compartir antes de que nos encerraran. Nos tocó compartir ahí por aquí cerca también. Sí, de hecho estaba recordando también un poquito haciendo, debió ser 2019. Sí, 2019. Tal cual. Tal cual. Aquí de hecho estamos por cumplir ya un ratito también. Y justamente con el nuestro grupo editorial con Caronte. Con Caronte. Así es. Mandarle saluditos ahí al compa Ballín. A Carlos Ballín, que también lo invitamos, pero sus múltiples Sí. ocupaciones le prohíben estar acá con nosotros. Y que aparte todo el mundo ahorita anda de un lado a otro. También está la Feria Municipal del Libro. Viene un par de eventos. La verdad es que la ciudad de Afordet tiene esta dinámica que nos permite pues hablar y platicar de literatura. En este caso, Chucho, justamente las personas que ya nos hayan acompañado aquí a Rayanes, seguramente hayan visto aquí el anterior libro de Jesús. Qué cambio, ¿no? Sí, radical. Por eso nos tardamos varios años en cambiar el concepto de lo que estaba escribiendo. Y sí, radical completamente. Así que bueno, pueden venir aquí a Rayanes los miércoles, tenemos la misión del Club de Lectura, compartir esta obra, leerla y sobre todo leer esta obra nueva que aparte viene en trilogía. Me encantaría justamente que hiciéramos con el régimen, en este caso, una trilogía que se va a completar, bueno, con el origen. Jesús, gracias por acompañarnos. Gracias a todos, a los que están desde su casa viéndonos o desde el baño, desde el metro, desde donde se encuentren. Un cordial saludo para todos y bueno, vamos a platicar un poquito acerca de la novela. Es que es bien interesante lo que ocurre con literatura, por ejemplo. En este caso me encantaría platicar un poquito antes de entrar al tema. De hecho, igual hacemos la invitación a la gente. El libro viene muy bien. Hay mercancía increíble, que eso es bien importante, va de la mano. A veces al autor, pues esto es un producto cultural. La gente que hoy está escuchándonos, que nos está viendo, que en un momento elegirá en otros formatos el vernos, pues está consumiendo un producto cultural, teniendo mucho más opciones. Es muy bueno. Agradecer a las personas. Un libro es un producto cultural que de pronto dices, bueno, hoy me pongo a leer, hoy compro el libro, o me voy al cine, una cervecita, el paso con la novia, un montón de cosas. Se vuelve el libro, es complicado, ¿no? Pero es satisfactorio cuando alguien adquiere un libro. Es complicado en estas nuevas generaciones, sobre todo que ya los recursos mediáticos van hacia otros lados, ¿no? Sí. Hay como una necesidad de proximidad y hay una necesidad de obtener información sumamente rápida, sumamente a la mano, y eso como que va cortando lo que te daba el libro, ¿no? Que es esa capacidad de razonar, de pensar, y algo muy importante que se está perdiendo, creo yo, en estos tiempos, la capacidad de imaginar. Porque un libro te lleva a donde otros medios y a otras corrientes artísticas no te llevan, que es imaginar. Que es realmente imaginarte otros mundos, crear otras dimensiones, llegar hacia otros lugares, y eso es algo que te da el libro, ¿no? Además de que la comodidad y la practicidad de que tiene un libro que lo puedes llevar a cualquier parte y puede andar contigo por todos lados, y eso es algo que creo que se está perdiendo en estos tiempos. Incluso recordar, digo, estamos prácticamente a punto de cumplir medio año. Mucha gente recordará sus propósitos de año nuevo, que era, mi propósito era leer, comenzar a leer. Siempre en algún momento, de verdad, eso tampoco es una competencia, no es una carrera. El leer uno o 20 libros no te hace más o menos. No, para nada, no. Creo que el libro tiene algo que a mí en lo personal me fascina, que creo yo que te lo puede dar la música, también te lo va a dar la literatura, y es complicidad. Buenas tardes. Buenas tardes. Creo yo que el libro, una de las principales virtudes que tiene es la complicidad que genera con el lector.
Sí, porque, como bien mencionas, ¿no? De repente hay gente, y me voy a permitir a decirlo con sus letras, claro, es medio mamadora en el hecho de decir yo quiero ser un consumidor ácido de todos los libros que se me vengan claro. aquí, ¿no? Y creo yo que la verdadera esencia de un buen lector, y bueno, sin ser prejuicioso sobre qué es un malo, un buen lector, sino centrarnos en que la verdadera importancia de esa complicidad cuando eres un lector es encontrar esos libros, esos autores que a ti te llenen el alma, que nutran tu espíritu y que te lleven a otros mundos, ¿no? Hay quien goza de, lo platicamos ahorita, ¿no? Que te Claro, encanta a ti la parte de las ciencias políticas, la sí. parte de las distopías, de las utopías. Hay gente que les encanta el género de la aventura, hay gente que les encanta el género de la ficción. Ahorita, pues, está muy de moda todo el rollo erótico, Claro. cargadito con muchos matices. Y creo yo que más que, como tú bien mencionabas, más que leer por leer o buscar ser un acumulador de lecturas, lo importante es la complicidad que puedes lograr con cierto género literario, con ciertos actores y con ciertos tipos de libros. Creo que es yo lo importante. Y es que de pronto, hoy quedamos incluso lo he platicado siempre, que nos dedicamos a esto o intentamos, a veces parece que vamos con el libro y es terrible que vamos evangelizando. Vamos a cualquier lugar y tienen que leer y Tienes leer que el leer bueno esto, y ¿no? lean y léanlo. No se trata de eso, estamos espantándolos. Seguramente así no nos tocó a nosotros que llegaran a una posición. Muchas veces, en mi caso, fue la parte lúdica, divertida y sigue siendo. Sí, no, y totalmente. Creo, bueno, yo recuerdo mi experiencia, cómo me inicié en esto de la lectura. Creo que la educación en México, dentro de todas las deficiencias que tiene, es en cómo nos enseñan a leer. Porque vas tú empezando, no sé, quinto, sexto de primaria y lo primero que te dan es el Quijote de la Mancha. Claro, Un libro de 700 páginas que está hecho en un idioma que sí, no comprendes, porque aparte es un idioma en el que tú no creciste, en el que tienes que tener prácticamente un diccionario a la mano. ¿Y qué pasa con los futuros lectores? Se desaniman desde ese primer momento. ¿Qué me hizo a mí enamorarme de la lectura y del cine, que son dos de mis ajá, grandes pasiones? Tuve yo un profesor que nos da matemáticas y nos obligó a leer, pero nos dijo, ustedes van a escoger la lectura. Entonces, el primer libro que yo leí por gusto fue Frankenstein. Fue mi primer libro ajá. que tomé por gusto. Y de ahí yo empecé a tomar ese gusto por la lectura, porque fue un libro que yo elegí. Y fue muy diferente la experiencia. Y ya de ahí, bueno, es innegable negar ahora sí que las raíces y la esencia, ¿no? Mi padre es un gran lector y es un gran consumidor de cine, ¿no? Entonces también acercarme de repente con él y preguntarle qué tipo, o simplemente observar, ¿no? Qué leía, qué tipo de películas veía, también para mí fue una gran influencia marcó mucho el quererme acercar a la literatura, tener ese gustito. Entonces, como tú bien mencionas, y creo que es sumamente atinado el comentario, nos hacen odiar la literatura porque nos ponen libros para los que no estamos aún preparados para leer, ¿no? O sea, es como si le das a un chavo de secundaria, lo pones a leer Nietzsche o lo pones a Claro. leer a Hermann Hesse, que a lo mejor Hermann Hesse sí, ¿no? Pero le pones ese tipo de literatura que es para lo que no está preparado. Sí, también el lector va adquiriendo, digamos, una madurez y sobre todo va eligiendo. Borges lo refiere que el lector tiene derechos. Tenemos el derecho pleno, por ejemplo, puede ser la llamada gran obra del siglo. Si no te gusta cerrarlo y no pasa nada. El Quijote es un gran ejemplo porque aparte de la manera en que nos dicen que se va a leer, el Quijote que te lo vende, la gran obra universal de ok. ¿Por qué no decir? Es un libro de sátira, es un tipo de comedia para que entiendas un poquito el enfoque, para que entiendas bajo qué contexto se escribió. Ocurre muchísimo igual. Siempre cito el ejemplo de El Principito. También de Es un pronto, clásico, sí. a mí El Principito hoy es uno de mis libros favoritos, pero lo leí prácticamente después en la facultad, en primaria, me acuerdo que venían libros de texto gratuitos. Sí, No le que venía entendí el incluido. contexto, como que no, el dibujito tampoco ayudaba mucho, el título te dejaba como muy ambiguo el Principito, cuando realmente, a final de cuentas, el lector se va construyendo y es dejarlo libre también. Dejar libre y
ahorita que decías de la parte de la evangelización literaria, estaba yo pensando en otra cosa que también pasa mucho, que lo podemos traspolar a muchos ámbitos, ¿no? Pero exclusivamente en la Sí. literatura pasa en ese sesgo y en esa satirización que hay sobre ciertos géneros. Y eso empieza a generar pugnas que lejos de ayudarte a incentivar a seguir leyendo, te aísla. Te pongo un ejemplo, ¿no? Si alguien llega aquí con un libro de Paulo Coelho, le van a llover, ¿no? Y van a decir, Claro. oye, pero no te has puesto a pensar que quizás es el primer libro que lee esa persona. Sí. Y quizá Paulo Coelho, que tampoco es de mi gusto, pero yo me pongo a pensar que quizá Paulo Coelho para alguien es el primer libro que va a leer. Es su primer encuentro con la literatura y ese libro lo va a llevar a ir con otras cosas. Me pasó, por ejemplo, ¿no? Yo empecé primero con Eric Fromm, Ajá. y de Eric Fromm fui brincando hasta llegar a Nietzsche, ¿no? Y fui por ahí yéndome por el lado existencial, humanista, todo ese rollo, pero partí desde alguien que a lo mejor no era tan bien visto en la comunidad literaria. Y creo que lo importante aquí es, y lo voy a decir con pincitas, pero lo importante aquí es que se lea. Más allá del sesgo que pueda existir, más allá de la satanización que pueda haber sobre cierto género, sobre cierto autor, lo importante es no dejar de leer. Y es que tal cual hoy también ya entrando en este mundo, me pasó el otro día, fuimos a presentar un libro a Gonville Tepeyac con un gran amigo, Jesús Carrón, y de pronto veías como, a mí me llama mucho la atención, las listas como la de los seleccionados, ni están los que son, ni son deberían son los que están, sí. punto. Ves las listas de más vendidos, ¿qué dices? Bueno, si lo analizas como los libros más vendidos, será por algo, porque hoy el mercado lo controlan 4 o 5 editoriales a lo mucho, van a ver los pequeñitas, pero el valor, y justamente aquí lo hemos ponderado siempre, del autor independiente. Nos referimos siempre aquí al autor que no tiene una editorial grande, que no nos está pagando en este caso, que no viene con un billetazo, que quiero eso, tal, coca, que no les pagues, ellos no son autores, son familiares de verdad, o alguien le están pagando. Todavía no. Al final lo acordamos. Llegaremos al momento donde vamos a paguen, llegar al entonces, momento de sí. pagar, pero ahorita. Pero mientras no. las grandes no están pagando, ocurre mucho que de pronto se infla. ¿Cómo no vender a alguien que te lo están metiendo todo el día, todo el rato, tal cual, y va a aparecer entre los manos de Dios, cuando de pronto, insisto, tienes una feria de libro como la que hoy ocurre en Guadalajara, en los portales, andan un montón de amigos, andan por ahí caminando, y ojo, todos los grandes autores en su momento fueron autores locales o independientes. Sí. O sea, Sí. esta parte, ¿verdad? Hay que animarse a apoyar al autor independiente. El que me digan en su momento fue su primera obra, no crean en él, salió con alguna editorial, pero no traía todo este boom que hoy puede traer un tema de mercadotecnia como cualquiera de esos que hacen filas y filas en feria del libro. Sí, pues es lo que yo estoy haciendo con esa novela, ¿no? Sí. Estoy haciendo mi propio aparato de merchandising. Yo genera, ahora sí que nadie me pagó de esa parte. Obviamente, pues sí tuve apoyo de mis padres en esto. Claro. Pero en definitiva, no hay una marca o no hay marcas detrás de mí. Todo este merchandising que decidí generar para esta novela es por iniciativa, con esa intención de volver el producto a una marca, ¿no? Sin que esto, creo yo, y quiero pensar, no le quita, digamos, esencia a lo que es el libro, ni le quita la intencionalidad, ¿no? Que es lo que viene ahí adentro. Es que se pone igual de pronto como no somos la gente que nos somos de ver, a veces tan puritanos, tan ridículamente puritanos. ¿Por qué le están poniendo dibujitos? ¿Por qué sacan tazas, gorras? Lo importante es el libro. Sí, o sea, y salimos y compramos marcas de equipos, cosas. No pasa nada tampoco. El lector tiene toda esa libertad. Hay como una, podríamos decirle, romantización Sí. dañina sobre el libro, ¿no? Y porque el libro creo que forma parte de una resistencia contra las otras estructuras culturales que son más maleables, ¿no? Por ejemplo, el cine, la escultura, la pintura, sobre todo la pintura, ¿no? Sí. Que a últimas fechas tiene corrientes que para los que crecimos con métodos más clásicos, lo que sale ahora nos puede brincar, ¿no? Creo que de todas las corrientes artísticas, el libro es quizá el que quiere mantenerse más puro, por decirlo en un sentido estricto, ¿no? Claro. En esa estructura casi de
ahora porque ya permiten que venga sellado, ¿no? Pero claro. casi quisieran que viniera cocido para Sí, que respetara la esencia. que el autor escriba su que libro el a autor lo mano. escriba a mano, No, en manuscrita. a veces, oigan. Sí. Entonces hay como Sí. una romantización, creo yo, dañina, toxicona, Sí. en el concepto de lo que es la lectura. Pero te voy a decir una cosa. Mi hija menor tiene 14 años, Ajá. tengo 3 hijos. De mis 3 hijos, la única que tiene un hábito real, no inducido por la lectura, Sí. es mi hija, la más chica. Ok. Pero te puedo decir que en mucho se deriva a que detrás de lo que ella consume de lectura hay un aparato de marketing y que bien lo Claro. mencionabas también. Hay un boom de merchandising durísimo porque mi hija ya va directo sobre qué libros quiere. Sí, ya sobre la marca. Ella ya dice, exacto, ya las trilogías, ya las sagas de libros, Sí. ya son marcas. Y digo, lo acabamos de ver en tiempos recientes con Sin Sajo, con Los Juegos del Hambre, con Maze Runner. O sea, todo ese tipo de literatura que es envolvente, que es atrapante y que forma parte de sagas y que traen también todo un aparato de merchandise. Entonces, pues en pocas palabras hay que moverse. Sí, es el tema que se está enfrentando los autores con esto, porque al final de cuentas, ahí justamente en una conferencia recuerdo mucho a Javier Velasco que decía, también tomando ese tema, la importancia del libro como tal. Dice, yo me siento él dice, yo aspiraría, claro, me hubiera encantado ser un rockstar, tocar música, y todo, y se nota mucho la literatura de Javier, niño rebelde, niño mal, niña fan terrible. Dice, pero yo estoy muy contento de lo siguiente, cuando alguien compra mi libro, sé que el proceso de leer es todavía más íntimo, tal cual. Una canción puedo estar aquí, de hecho, musiquita, estamos platicando y pasa. Pero ya para leer prácticamente, si nos ponemos ahorita como club de lectura a leer, pues estaremos como platicando poquito, pero nos distraemos. El proceso es muy íntimo, tal cual, es muy personal. A mí se me hace fascinante lo siguiente, por ejemplo, con el caso del régimen, sin yo conocer al autor, yo ya tengo una voz narrativa, ya escucho una voz que me va diciendo, y eso es muy curioso, que cada libro tiene una voz distinta. Sí. Desde este tema de imaginación es increíble. No sé, por ejemplo, es padrísimo esto. Y totalmente, cuando yo empecé a compartir este libro antes de Ajá. publicarlo con algunos amigos, Sí, justamente me hacían ese comentario. Es que lo estoy leyendo con tu voz en mi cabeza. O sea, yo estoy leyendo las líneas de lo que me Claro. estás presentando y lo estoy leyendo con tu voz. Y lo mismo te pasa cuando lees a Borges, cuando lees a Asimov, aunque son personas que no conociste, su estilo está tan marcado que sabes perfectamente a quién estás leyendo. sí, O sea, tú lo lees y dices, este me sabe a Cortázar, ¿no? sí. O este me sabe a Juan Rulfo, o este me sabe a Octavio Paz, ¿no? O a Ibargüengoitia, que es de mis favoritos. Claro. Es esa esencia del autor que plasma aquí, que se aleja pues no quisiera decir de lo comercial, pero que sí busca hacer algo como más artesanal, más propio. Tampoco me gustaría decir auténtico porque amigos con los que he platicado que me dicen, oye, ¿cómo luchas con esa parte que te dice lo que tú estás haciendo es una mierda? Porque yo creo que a todos los escritores nos Claro. pasa que estás a mitad del libro y dices, lo que estoy haciendo es una reverenda cochinada. Y me dice, ¿cómo lidias con eso? Y yo lo que les digo, mira, te lo voy a resumir así de simple. No hay nada, absolutamente nada que tú hayas escrito o que vayas a escribir que alguien más no lo haya hecho. Sí, O que alguien más ya lo haya dicho. Que puede ser malo, sí, puede ser malísimo, pero incluso aún tu libro siendo malo puede volverse una referencia y puede volverse un producto de culto. ¿Por qué? Porque lo importante es el sello que tú vas a dejar, tu estilo, tu presencia. Que cuando alguien lo lea sepa que se trata de ti, que es precisamente lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Y creo que esa es la parte importante para la gente que quiere seguir leyendo, pero también mensaje importante para la gente que quiere escribir. es que el poder encontrarle la voz poética, la voz creativa es increíble, porque Sí. a final de cuentas pocas veces ocurre esto que uno conoce al autor, lo podremos ver que nos dedicamos enteramente a esto, y aparte en un grupo muy pequeño, o sea, conocemos autores de Guadalajara y quizás de 4 o 5 colonias fuera de Evo, ya me dan al Fresno y ya no conozco autores. Pero ¿qué ocurre? Que tal cual, justamente esa voz, más con el tema de que hoy el libro puede, gracias
a quitar a los temas digitales, puede acabar en cualquier lugar. A mí me sorprende muchos de los amigos como Jesús que vienen y me dicen, oye, mi libro, ¿qué crees? Porque a veces la estadística te permite jugar a eso. Sí. Mi libro lo acaban de descargar en Pakistán o alguien lo compró tal cual en París. Te quedas, este proceso es bellísimo tal cual. ¿A dónde Si llega, estamos hablando de una democratización, en un término muy romántico, podrán ser 5 o 6 libros, pero está en un mercado que va a ser complicadísimo antes, hace 40 años quizás, eso Sería era imposible. Sí, sería imposible pensarlo, ¿no? Y es regresar a uno de los puntos Sí. iniciales. La tecnología a nuestro favor. Como nos puede Claro. jugar en contra, por lo que hablaba también de la inmediatez y de la necesidad de buscar otras alternativas que den una respuesta inmediata, valga la redundancia. Pero también lo que tú mencionas es también usar la tecnología a nuestro favor. Usar la cantidad inmensa que tenemos de plataformas, redes sociales, para tener un alcance mayor, ¿no? Tan solo en estas fechas tú te puedes permitir tener amigos de todo el mundo. Sí. Y en la comodidad de que puedes tomar tu teléfono y en este momento hablarle a algún amigo que tengas en China, Japón, en Italia, y decirle, mira, estoy aquí en Guadalajara Sí. echando chela en un café, hablando de mi novela, ¿no? Y eso precisamente es lo rico también de que debemos de aprovechar y no cerrarnos como autores y permitir que se exponencie, ¿no? Y que se dé a conocer y que otras personas lo compartan. Y es riquísimo, como bien mencionas, es una experiencia completamente rica. A ti te pasó justamente, era un tema antes de encender camarita, digo, aquí está su libro, tenía la novela El último café en París. Sí, la primera. ¿Qué aprendiste de esa etapa en este caso, la nueva novela? ¿O ya la tenías? Ocurre muchas veces esto. ¿Qué ocurre entre estas dos etapas, entre estos dos libros? Te agradezco la pregunta porque es clave en la decisión entre una y otra. La primera novela, pues es como el bebé, ¿no? Es como que es un libro del que no quieres que nadie se le acerque y no quieres que le dé el aire, ¿no? Porque es el primero, ¿no? Claro. Es como el bebecito y es como que lo cuidas y lo apapachas, Y esa primera experiencia, de alguna forma, fue para mí. Ahora yo lo veo, porque en ese momento cuando lo escribí no lo notaba, pero esa primera novela cumple una función en mi interior, que es hacer un homenaje a la gente que ha sido importante en mi vida, ¿no? Y que tiene como pretexto una idea romántica de fondo. Pero realmente esa es una novela que habla sobre la relación con mis padres, con mis amigos del barrio, con mis amigos nuevos que fui haciendo en el camino, con las personas que amé. Entonces, esa primera novela fue para mí realmente una catarsis que se convirtió en una especie de novela romántica, digamos, en un chick flick clásico. Y de ahí yo entré en una especie de desilusión porque no encontraba una voz para seguir escribiendo. Digamos que esa parte me gustó, disfruté mucho el proceso. Creo que como escritor es lo que más disfruto, bueno, al menos yo, lo que más disfrutas de crear un libro es eso, escribirlo. El proceso de escribir, de las ideas que te van fluyendo, de sentarte, de pensar, de narrar, de ver los escenarios. Esa parte lo disfruté mucho en ese primer libro. Cuando lo terminé, lo presenté, lo publiqué, lo exhibí. Después lo volví a leer y dije, ok, me gusta, es el primero, palomita, check. Y me hice la siguiente pregunta, ¿y ahora qué sigue? Y bueno, fueron 3, 4 años en donde dije, güey, te estás haciendo viejo. Y sí, tú quieres ser escritor, pero Sí. te pasa por la mente, no te vas a mantener de eso, no vas a generar un legado de eso porque no se vive de esto. Y eso es una realidad que tienes que aceptar y que tienes que procesar. Entonces entré en una especie como de depresión, en un tobogán de subidas y bajadas, y me cerré por completo a escribir. Yo no te escribí una letra en 2 años. Porque entré en ese bloqueo donde yo dije, ¿qué sentido tiene escribir si nadie me va a leer? ¿Qué sentido tiene hacer algo si no me va a generar ingresos, ¿no? Porque en esta sociedad pues es lo que es, ¿no? No es malo, no es bueno, es lo que es. Entonces dices,
y se me ocurre mucho esta analogía. Para mí el ser escritor es como ser gay de closet, y digo con todo respeto para la comunidad LGBT, que para los escritores. es con todo respeto. ¿Por qué? ¿Por qué hago esta comparativa de que ser escritor es como ser gay de closet? Es porque tienes que vivir con algo que está dentro de ti, que sabes qué es lo que quieres hacer con todo tu corazón. Pero tú sabes que la sociedad en donde vives va a estar muy cabrón que te permita mantenerte de eso. Entonces tienes que, porque yo muchas veces lo hice, decir ante la sociedad que esto era mi hobby, cabrón. Pero no es cierto, esta es mi vocación. Pero yo entiendo que en esta sociedad tienes que hacer otras cosas. Y hago, y tengo que hacer otras cosas, ¿no? Entonces es muy complicado para un actor que comprende que esta es su vocación. Porque cuando le preguntas a alguien qué quiere hacer, y que tú dices, bueno, es que yo lo que quiero hacer es ser escritor y lo que yo quiero dedicarme es a escribir, las respuestas que tienes promedio, si son amigos cercanos tuyos, es como de palomita, like, Sí. chido. Pero si es gente que no es tan amiga tuya, lo que te va a decir, quizá no te lo va a decir, pero lo notas en su mirada. Y te das cuenta de ese juicio que tienen hacia ti. Entonces, fueron 2 años de que dije, no tiene caso que vuelva a escribir, no tiene sentido, no voy hacia ningún lado, está... Oh. Todo bien, todo bien. Y aquí me viene a decir que no Aquí me da el güey. momento de no, como muro de Berlín cayendo. Gracias, Chivis. Muchas Muchas gracias. gracias, Chivis. Te digo que lo puse mal, me equivoqué. Entonces, fueron Gracias. ese proceso de 2 años en donde dije, no tengo yo voz. En ese inter estuve buscando trabajo en todos lados, mandando solicitudes por muchos lados. Y hubo 2 situaciones que me hicieron escribir esta novela. La primera fueron dos decepciones laborales. Una, me contratan para irme a trabajar a San Miguel de Allende. Órale. Me voy para allá, llegando a San Miguel de Allende, tuve que hacer mudanza, todo. ¿Y sabes qué? Un regional no le está convencido tu perfil. No le convence tu perfil. Tu nivel de inglés tampoco es el prudente, entonces vas para atrás. Eso me frustró mucho, me llenó de Claro. mucho coraje, porque dije, bueno, o sea, si no voy a dedicarme a escribir, bueno, tengo que enfocarme en otra cosa. Esa fue la primera, ¿no? Y después vino otra decepción también, porque también estaba una oportunidad laboral para irme a trabajar a Zamora. Y dije, ok, la tomamos, porque yo antes de ser escritor, pues hacía otras cosas, también tuve trabajos decentes, también manejé gente, también, o sea, fui ejecutivo de corbatita, de saco. Y en esa segunda me molestó mucho porque fue una situación similar, ¿no? Hago todos los procesos, paso todos los filtros, hago las entrevistas y a la mera hora, ¿sabes qué? Pasaron 2 cosas, ¿no? La oportunidad era en Zamora. Yo empiezo a preguntar cómo está el ambiente laboral. Nadie es capaz de decirme cómo está el ambiente laboral y por qué esa vacante no había sido cubierta y por qué tenían que llevar a alguien de Guadalajara a cubrir esa vacante. Entonces dije, algo anda mal aquí. Esa oportunidad de trabajo, pues sí tenía, prácticamente era un volado, tu seguridad allá. No tenía la certeza y eso es algo que no te decían. Entonces, ahorita puedo decir afortunadamente que bueno que no quedé ahí. Pero derivado de eso, de esas 2 experiencias que a mí me generaron muchísimo rabia, me generaron mucho coraje, fueron esos 2 factores. Y el tercero y el más importante, y una disculpa si hay alguien aquí o algún televidente que sea fanático de la Cuarta Transformación, es cuando yo veo las elecciones y veo que Claudia Sheinbaum queda como presidenta. Para mí fue un shock. Más allá de simpatizar o no, yo me considero una persona partidista, no vengo a hablar de política. El libro no habla de política, es un libro más social. Pero el ver que la mayoría de la gente votó por 6 años de lo mismo, me pareció una circunstancia inconcebible. Y caí en un error muy grande, que es pensar que solamente mi círculo es la mayoría. Y ese fue mi principal error. Creer que solamente lo que mi círculo pensaba. Porque yo platicaba con todos mis amigos y no, güey, estás loco. O sea, ¿cómo crees que yo voy a votar por la 4T? Entonces yo dije, bueno, fue la mayoría, fue aplastante. Y ahí yo comprendí algo.
que es que no puedes tú generalizar las cosas o tropicalizarlas o pensar que solamente tu visión o la visión de tu círculo es la única voz plausible. A partir de ahí yo empecé a hacer un ejercicio, antes de pensar si quieren crear esta novela, yo empecé a hacer un ejercicio, empecé a escribir por catarsis, por desahogo, un libro que yo pensaba publicar como la esencia del mexicano, algo que fueran pequeñas crónicas sobre varios aspectos del bullying, de la idiosincrasia del mexicano, etcétera, etcétera. Era realmente para mí una catarsis eso. Y ahí yo comprendí que la voz de los olvidados es la que castiga en las urnas. La voz de la gente que hacen menos, que resulta ser mayoría, fue la gente que nos dio a todos los mexicanos un periodicazo en el hocico. Es decir, tú me ignoras durante 6 años, no existo para ti. Te burlas de mí en redes sociales, soy el pobre, soy el jodido, soy el miserable, soy un ciudadano de segunda o tercera categoría. Pero cuando sean las votaciones, cabrón, Claro. ahí me voy a cobrar. Esa voz del olvidado, que se aparece cada 6 años en las urnas, es lo que nos dio 6 años más de continuidad en el poder. Desde mi perspectiva, que Sí. tú sabrás más de eso, es un voto de castigo. Porque yo tengo la convicción, sin romantizar, que las clases menos privilegiadas no son estúpidas. Son gente que viven al día y que buscan preservarse. Si me das un programa clientelar, lo voy a tomar. Si me das una dádiva que me va a garantizar un día más de comida, lo voy a tomar. Y si quieres mi voto, te lo voy a dar. Pero también ese voto implica un voto de castigo. Toda esa bronca entre chairos y fifís no es más que seguir alimentando ese voto del pueblo resentido. Y es lo que la gente, desde mi perspectiva, no lo está viendo. Eso me llevó a pensar hasta qué grado podríamos llegar como mexicanos a soportar un régimen autoritario. Y mi mente ahí empezó, ahora sí, A darle. tras, hasta que nace la idea del régimen como tal. El régimen es una distopía. Es un México puesto 30 años en el futuro, en un país, perdonando la expresión, hecho mierda, controlado por el ejército en una dictadura militar. Y este libro, más que hablarte del régimen militar que está muy presente, este libro te habla, en esencia, de los sobrevivientes. Este libro trata de hablar, desde mi perspectiva, que por supuesto puede ser errónea, trata de hablar este libro, desde mi perspectiva, de todas esas voces que nadie escucha. Esos grupos que surgen de la miseria misma, buscando algo muy básico que es la supervivencia. En esencia, porque podemos hablar de muchas cosas sobre la novela, en esencia eso es el régimen. Es que esto ocurre como tal, es bien curioso. Ayer me daba mucha risa, cabrón. 5 de mayo, fecha importantísima. Lo que significa de pronto para unos mexicanos, cómo ese discurso lo podemos manejar a criterio y a gusto. Gobierno lo han Totalmente. manejado como si fue la gran fecha porque pasó esto, eso. No, es una fecha menor y incluso, bueno, vamos a quitarle, ponerle cualquier fecha histórica que tenemos. Creo que ocurre en todas las naciones, pero luego particularmente nos gusta mucho la historia del bueno y el malo. Desde nuestro nacimiento como tal, y me voy a lo prehispánico, tal cual, porque de pronto también son mucho de, antes de llegar a los españoles todo era bueno, tampoco va por ahí. Tuvimos un México Tenochtitlan totalmente priista que manejaba todo a criterio, o sea, no, nos encanta romantizar porque nos gustan las novelas, nos gusta el bueno y el malo, la historia de la buena que es pobre y se vuelve rica, nos gusta la historia de la chavita que consigue casa aquí en Colinas de San Javier Y que se casa con el rico, y que se ¿no? casa con el rico. Históricamente y políticamente nos encanta esta historia y ojito, hay gente muy atenta, muy viva, muy colmilluda, que de aquí les armo las narrativas, les hago esto y de ahí se van manipulando con la mente. Que se hablen estos temas en esta mesa como se hablará en otras. Quien controla está feliz, como le estoy dando como una salida, que hablen, que platiquen, que se desahoguen. Es
yo siento que de alguna forma esa búsqueda de la bondad absoluta o de esas historias con final feliz responden a un elemento muy simple, que es la esperanza. Sobre todo en un contexto social donde el tejido social está sumamente degradado, donde nosotros como ciudadanos vivimos en una realidad donde prendes las noticias, un descabezado, 4 cabrones muertos, una incautación de droga, una suegra que mata a su nuera, todas las notas son esas. Sí. Esa apología de la violencia. Esa apología constante de la violencia hace que quizá mucha gente diga, güey, tuve un día de mierda en el trabajo, trabajé 14 horas, me duelen los pies, el camión se descompuso, el calor está infernal, para llegar a mi casa, prender las noticias y que me muestres descabezados, sí, o que me pongas a pensar. No, cabrón, no quiero pensar. Quiero poner el partido del Atlas, cabrón, sentarme a verlo, echarme una chela y a ver mañana qué pasa. Por eso la gente, creo yo, está ávida de historias que le brindan finales felices, cabrón. Claro. Que le den finales, les den ese como dulcecito para que pueda cerrar medianamente su día con una sonrisa, porque sabe que su día quizá vaya a ser una mierda al día siguiente. Y si esa contraparte tal cual, justamente, sí, que ocurre con este tipo de literatura, ok, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? Es el tema, la distopía finalmente me gusta mucho, junto con, y va totalmente a las ucronías, pensar, bueno, hoy la historia fue así, pero ¿qué hubiera pasado si? Las distopías juegan a esto, tal cual lo contrario, por ejemplo, pensemos una distopía, una sociedad perfecta que no sale bien, que sale curiosamente en esencia como va a salir y como vivimos. Sí. Vivimos en una distopía, nos queda muy claro tal cual. El mayor ejemplo, pensemos quizás, híjoles, que sobran muchísimos, pero, ¿sabes? Por ejemplo, hay donde todo sale bonito. Hay una película maravillosa ahí, hablando de algo que nos haga sentir bien. México año 2000 con... ¿es con Lechuga? ¿Es con Héctor Lechuga? No, ¿sí no, el Broson. ¿Víctor Trujillo? ¿Víctor ¿Sí es México Trujillo? ¿Es con Víctor Trujillo? No me acuerdo. Sí, me acuerdo bien de Héctor de Lechuga. Lechuga. Sí, totalmente. Y es tal cual, México, todo bonito, México gana el Mundial. Y otra vez le ganamos a Brasil. Pasó la reforma, están sembrando maíz. Es una sátira muy chingona. Divertidísima. Divertidísima, sí, la recuerdo. Esa es una utopía, pero una de esas utopías dicen como que le falta algo. Nego tal cual, y ahí es como, pues le falta un régimen autoritario en este caso. Algo que me encantó que leí acerca de tu novela, la empatía con la sociedad. Eso es terrible que lo estemos perdiendo. De verdad, puedo entenderlo por muchos factores, por un miedo. Me refiero a esto. Ahorita estamos aquí platicando con este chupando privilegio. Tranquilo. Nosotros a gusto pedimos otra ronda ahorita, tal cual. De hecho, no, chupando tranquilo. Y de pronto aquí pasa algo fuera, algo terrible. Quizás por miedo, por seguridad, por preservarnos entre nosotros. No, sí. Hasta aquí nos quedamos, ¿no? Esa parte es, híjoles, ¿hasta qué punto? Sí, y precisamente esa es la intención de esta novela. Por eso, en un inicio pensaba hacer solamente un tomo. Cuando empiezo a desarrollar la idea, digo, ay, cabrón, no. Es México, o sea. Sí, es México. Y esa fue otra cosa, ¿no? Porque luego me preguntaban algunos amigos, oye, ¿en qué te inspiraste? Cabrón, desafortunada o afortunadamente, hay tanta tela de dónde cortar que la novela prácticamente se escribió sola. O sea, realmente se escribió sola, ¿no? Y ahí fue cuando decidí hacerlo una trilogía, porque dije, realmente quiero tomarme el tiempo para detallar. Y esa parte, por eso, para mí era importante darme el tiempo de detallar cada momento de los 3 libros que están en trabajo actualmente, ¿no? Actualmente estamos trabajando la segunda parte. Esta que presentamos es el origen. Y aquí, pues, básicamente te explicamos el universo que te estoy planteando, ¿no? Claro. La intención de esta novela, de este primer capítulo, digamos, la saga como tal se llama El Régimen. Y el primer capítulo, la primera parte de este libro, es titulado El Origen. Porque precisamente la intención de esta novela es explicarte el universo distópico que va a estar desarrollado en los 2 siguientes tomos.
Entonces, Claro. esa es la esencia de la primera parte, del origen. Y aparte, eso es muy importante. Estamos hablando de México, lo que va a pasar, y no caemos en lo común de, le voy a meter un lenguaje bien sencillo. Es un lenguaje totalmente coloquial, de verdad, Sí, como el que escuchamos en el sí. día a día, como el que hablamos, como el de las noticias, como de cualquier persona. Eso es muy importante, porque se ocurre a veces jugando a ser futurista, a incluso un poquito de temas de ciencia ficción, que siempre la utopía raya en ese punto. Aquí el lenguaje es como eso que estamos hablando. Me decía Ballín, Ah, editor y, sí, pues ahí el mero mero, ¿cómo dicen? El mero mero papas fritas el de más Grupo Editorial Caronte. Cuando estaba haciéndome la revisión Ballín de la novela, me decía, cabrón, tiene muchas malas palabras la novela. Y en eso debo decir que soy un escritor tramposón, ah, porque le preguntaba, me le digo, ¿las quito? Me dice, ay, cabrón, dices que encajan. Lo peor es que no está, o sea, no hay malas palabras hechas puestas sí, por poner, sino que tienen un sentido. ¿Y por qué digo que soy un escritor tramposo? Porque no es Jesús Rodríguez quien te está contando la historia, es la gente, no es mi voz. Son los personajes quien te están contando la novela. Y en esta novela son como 4 o 5 voces diferentes. Hay una primera voz que es la que sirve de hilo conductor, que es, digamos, la parte, digamos, más narrativa, más poética, sí. por así decirlo. Pero de ahí tienes a una mujer que es una guerrillera que fue violada desde los 13 años hasta los 20, que arma su propio grupo de mujeres guerrilleras y que son cabronas y que cortan pelotas y que cortan cabezas y que se dedican a reclutar a otras mujeres en esa misma situación de vulnerabilidad. Entonces, cuando tú escuchas hablar a esa mujer, pues no vas a encontrar a alguien que suavice las Sí, cosas. claro. Es una mujer con muchos ovarios, y es una mujer recia, y es una mujer fuerte, y es una mujer que habla con muchos tamaños, ¿no? Hay una parte que te narra un vagabundo, un cabrón que vivía en los túneles abajo del puente de Santa Filomena, no, perdón, del templo de Santa Filomena. Él vivía Ah, abajo en la estación del tren ligero. Entonces, ¿cómo crees que te va a hablar ese cabrón? Cuando es una persona que evidentemente no estudió, que no tuvo recursos, evidentemente te va a hablar de una forma muy coloquial. Y así, las diferentes voces que están narradas en este libro, traté de adaptarlas a su origen y a su esencia. que esto es muy importante también, justamente cuando hablamos, por ejemplo, que la novela sucede en México tal cual. Eso es muy importante, y lo decías muy preciso. eh, no se trata justamente, lo entiendo bien, de una novela que te va a decir, bueno, todo esto está mal o fue así, pero lo podemos hacer bien. No estás adoctrinando, no es de ideología, que siempre se corre el río. Todos aquí tenemos una ideología, creemos en algo tal cual, pero yo justamente, sobre todo, ser cómplice del lector. Eso es bien importante, más en una novela, bueno, que ver tantas partes. Algo que traté de cuidar mucho es esa parte de que tú mencionas de no adoctrinar a la gente, de no decirle, ves, nos está llevando Sí, la chingada porque tú eres un ojete, ¿no? gracias. Hay uno de los personajes, el principal narrador, que se llama Junior. Junior es un hijo de un boxeador cubano que se vino emigrado desertó de Los Ángeles Ajá. 84 y se vino a vivir a México. Es hijo de un boxeador. Entonces, Junior viene de una base muy sólida. Y Junior, digamos que es un tipo culto. Pero cuando el país empieza a colapsar, cuando el régimen empieza a apoderarse del Estado y cuando el Estado se convierte en un Estado fallido, Junior se ve en la necesidad de convertirse en un traficante. ¿De qué? De todo. Desde armas, desde tangas, de todo, cabrón. Se vuelve un traficante porque ya no hay otra forma de sobrevivir. Entonces hay una reflexión que él hace, y de hecho por eso la mandé a hacer, Ajá. que dice, cuando el caos impera, la moral desaparece. Órale. Esa es una frase que él acuña cuando él descubre que él, a pesar de tener una base familiar muy sólida, porque algo del... Junior es un tipo que toda la novela lo vas a ver lloriqueando porque se arrepiente y se atormenta porque él se ve a sí mismo como un gran hijo de puta. Y todo el tiempo él se está lamentando porque siente que defraudó a su familia, que siente que defraudó a sus padres, hasta que la pareja que tiene actualmente, que también es una persona, que es una médico, que se dedica pues a salvar lo que puede, y ella le hace esa reflexión, le dice, cabrón,
Lo que tú hiciste en vida es un juego de niños comparado con toda la mierda que hay aquí. Y es cuando él llega a esa conclusión. Realmente cuando estamos en un estado fallido, ¿qué es bueno y qué es malo? Se pierde esa delgada línea porque la principal intención es sobrevivir. Caemos en este punto, ¿no, MP? En la historia de México, a final de cuentas, esto en un momento entré en novela histórica, porque cada libro igual habla desde, señalar el lenguaje también por eso es importante. La manera en que se escribe en este momento, en unos años lo van a hacer, hacen los 2026 escribían así de esta manera, tal cosa, y van a saber, sin saber el año, es de esa época, es tal cual. Sí. Los edades con los personajes es bien importante y otra vez caigo con el contexto solo que trae mucho, que ocurre tal cual, de pronto pensamos, insisto, ayer con el 5 de mayo, es 5 de como, mayo. tenemos, híjole, estos son los, siempre es como, a este era bueno, este era malo, pero luego como se hizo de amigo del otro, no, entonces se vuelve malo. Aquí tal cual, lo mismo que esos personajes, nuestros hoy llamados héroes, fueron personajes que también tuvieron que decidir. Tienen matices. Totalmente eran tan Tienen humanos matices. como nosotros. Exacto. Me encanta eso, la historia los juzgará. A final de cuentas se ocurre. Volvemos al tema de lo bueno y lo malo, ¿no? La cuestión de lo perfecto contra lo perfectible. Y lo mencionabas tú muy bien, ¿no? O sea, la necesidad de encontrar personajes que sean buenos contra los personajes que sean malos. Algo que me enfoqué mucho en esa novela. Y de hecho una amiga que es, tiene un PhD en psicología, me hizo el prólogo. Wow. Y algo que me decía ella, me dice algo que te tomaste mucho tiempo, o sea, te tomaste el tiempo de desarrollar a cada uno de tus personajes. Eso, bueno, son palabras de ella, porque vas a ver muy mamón de mi parte, ¿no? Pero palabras de ella me decía, eso hace que tus personajes se sientan vivos, en esencia. Porque evidentemente hay protagónicos y hay antagónicos, ¿no? Pero hay personajes, aquí hay un personaje que es como, digamos, el malo malote de toda la historia, que es un general militar que se llama Aurelio Salgado. Aurelio Salgado es un cabrón que es un sádico y es un psicópata por devoción. Y es un malo por autonomacia, pero cuando empiezas a revisar que es hijo de campesinos que cultivaban amapola, que él queda la mitad de su cuerpo quemado, porque su familia, cuando están recuperando amapola, él trabaja con sus papás desde los 8 años, él está enfermo de fiebre, llega el ejército, empieza a quemar el sembradío con la gente del pueblo ahí dentro, Wow. y Aurelio, siendo un niño, se empieza a quemar el jacal, él por la impresión no se percata que se está quemando, es recogido por un militar, puesto en un orfanato, nadie lo quiere el cabrón, nadie lo adopta por su condición. Cuando cumple 18, la dueña del orfanato le dice, cabrón, el único lugar donde vas a estar seguro es con los militares. Entonces Aurelio Salgado se convierte en una persona que tiene un resentimiento social muy cabrón. Entonces es un tipo que tiene una aversión con todo lo que no sea él. Es decir, con gente que sea bien parecida, con gente que sea muy atractiva, y se convierte en un cabrón maquiavélico, porque tampoco los militares lo quieren de un inicio. Lo rechazan porque está desfigurado y porque es débil, no tanto porque sea feo. A los militares les importa un carajo que sea feo, no. Pero al ser un personaje débil, es rechazado por los militares, y al ser un personaje feo, es rechazado por la sociedad. ¿Qué te da como resultado? Un gran hijo de puta. Entonces, si la gente no sabe cómo llegaste a ese personaje, se quedan que es un cabrón porque es un cabrón. Sí, el malo, prácticamente. El malo es malo porque es malo porque quiere. No, o sea, él realmente es así porque tiene una obsesión con el poder. Él quiere hacerse cargo del país, y para lograrlo se convierte en un ser maquiavélico, sádico y brutalmente sanguinario. Y es la forma en la que él se gana el respeto. Es que ya tienes un montón de personajes históricos para nutrir, y aparte, Sí. final de cuentas, vamos al libro y esta metaliteratura, lo que está ahí, lo que ya sabemos, seguramente vamos a identificar muchos personajes con gente que conocemos, con personajes, con nosotros mismos también. A veces de pronto somos como sí,
los demás, pero yo también, ¿qué papel, qué personaje podría yo jugar dentro del libro? Exacto. Y esa es la intención, que haya gente que se identifique, porque lo decía también al principio de la charla, no hay nada que tú escribas que alguien más no lo haya hecho, Ajá. ni que tenga alguna referencia. Evidentemente se va a parecer mucho a mucha gente. Y evidentemente los personajes que están aquí van a ser muy similares a otros que se hayan escrito en la literatura o que hayan funcionado en la historia. Pero es precisamente esos personajes puestos, ahora sí que en otra dimensión, Claro. cómo funcionan y cómo cohesionan y cómo conviven con el resto. Y que incluso ya como género empieza justamente a sustentar, a crear, a decir, bueno, en este caso el régimen, el origen, en su momento pues va agrupándose con otras obras tal cual, gente que tal cual está escribiendo obras que de pronto están por descubrirse. Final de cuentas, insisto, libros hay muchísimos, pero poco a poco, y esto corresponde mucho a los analistas, a la gente de academia, que estando los libros los van agrupando y dicen, mira, el libro de Jesús entra en ese género, aportó eso tal cual, y en el sentido real, porque tal cual, al escribir nosotros nos va pasando que leímos a tal y tal, nos aportó, y fue algo que nos ayuda o ayudó a un género a desarrollarse como tal. Sí. Pensemos que tal cual toda la literatura antes se está nutriendo de la misma literatura, no hay nada nuevo. Me encantaría justamente también, y por aquí, Mariole Flores, saludos. Saludos, Jorge saludos. Laro lo está viendo. Pedro Valderrama Villanueva lo está viendo. Pedro, saludos, gracias. Casa gracias por tomarte DAC, el tiempo. aquí estamos escuchando el libro. ¿Cuál es su precio? También aprovechar cuál es el precio, dónde adquirirlo. Mira, A ver. directamente al final, o si no, ahorita les dejamos mi teléfono celular. Como bien se mencionaba, bien lo mencionabas, al manejarnos con una editorial independiente, pues personalmente yo me encargo de. Ahora sí que soy como el cuate del circo que vende las palomitas, acomoda a la gente y vende los pistaches. Y aparte ese de payaso, todo es conmigo. ¿Quién es el mensajero? Yo. Exacto. Punto medio. Punto medio, neni. Anda de Exactamente, neni. exactamente. Entregamos punto medio. Lo No, ven no es cierto. así todo mal, pero Sí. es neni. Entregamos punto medio. Dejamos con mucho gusto mi número de teléfono para las personas que estén interesadas, con todo el gusto del mundo. Además, si Hay mercancía, neta, está muy merch, chida. hay merch que Por ahí tenemos. si nos pasan una gorra, híjoles, ahí perdón, yo la metiche de hambre. No, perfecto, adelante. Gracias. Mira, tenemos, así está el asunto. Por la compra de cada libro, El régimen paquete. en la compra del libro, de entrada va firmada por un servidor, con mucho gusto va con una dedicatoria, pero además les vamos a regalar un separador de libro que también está laminadito para que no se despostille, y tenemos varios stickers para elegir, ¿no? Tenemos el sticker que es el logo de la novela, y stickers que van con frases propias de la novela misma, ¿no? Tenemos varios estilos, varios modelos. Entonces, en la compra de un libro te voy a regalar un separador y te vamos a regalar también un sticker a tu elección, o si ya me dejas al azar, pues ya te lo echamos al azar, pero va de regalo, va un separador con un sticker. Si te llevas 2 libros, te vas a dar esta chulada de taza, la verdad, a mí fue de los productos que más me gustó la tacita. Chida. Es una taza que la verdad está muy chida. Si te llevas 2 novelas, en la compra de 2 novelas te vamos a regalar ya sea una tacita y una gorrita. Además de lo que ya viene, además de tu separador y tu sticker, eso ya va por la compra de un libro. Pero si me compras 2, ahora sí que como el que vende las cobijas Sí, en claro, el centro, y le somos luego, dame 10, el libro ponme más, ¿no? Entonces te llevas 2 libros, te llevas tu taza o te llevas una gorrita también. Está para que tú escojas qué te quieres llevar en la compra de 2 libros, ya sea la taza o ya sea tu gorrita, ¿no? Coquetona. Si te llevas 3 libros, te llevas la playerita, que es como esta que traigo acá puesta. Eso es en la compra en la compra de 3 libros, te vas a llevar una playera, ¿vale? Entonces, el costo del libro son de 370 pesitos, sin impuestos, sin IVA, ya libre, sí, son 370 pesos lo que te sale el libro para cualquier interesado. Ya, listo. Viene en cualquier época, viene de las madres, fue lo más inmediato que se me ocurrió. El día del padre, el cumpleaños Sí. de... El día del Día del maestro, ¿verdad? sí, De gracias. veras, Sí. yo soy maestro ahí en el Pues museo. también ahí, ¿no? Sí,
Igual ahí del Día del Maestro, si de alguna escuela nos quieren Cualquier invitar. cumpleaños, sí. Si hay algún maestro viendo y quieren que nos echemos una platicada, con todo gusto nos la aventamos, ¿verdad? También aprovechando el canal y la oportunidad, ¿no? No, es que vamos, todo este, vamos, lo adquieren así, así les venden Harry Potter, cualquier saga ya. Y es mucho porque se trata también de un tema de identidad, o sea, Sentido de pertenencia. no claro. solo se trata con los equipos de fútbol o de deportes que nunca jugamos, aquí por lo menos van a saber que sí leyeron. Sí, no, Exacto. más falso no puedo ser. Sí, Exactamente. oh, sí, los 49. Los 49. No he jugado, pero bueno, de verdad. Igualmente tu página que también te pueden contactar. Sí, en mis redes sociales también se las comparto. Estamos por desarrollar páginas especiales exclusivas para la difusión del libro, pero en lo que eso sucede, con gusto les compartimos nuestras redes sociales. De antemano, una disculpa por lo que se puedan encontrar en mis redes sociales, porque realmente, pues, mis redes sociales son para... Ahorita es personal, no sé. Son personales, entonces, de antemano una disculpa por el contenido que ustedes puedan encontrar en mis redes sociales, ¿no? Jesús, agradecerte, igualmente gracias a ti las por el invitadas, el invitado acá. Gracias. Y con eso estamos terminando Club de Lectura desde los Horarios Café. Muchas